en el capítulo 2, Génesis capítulo 2, y vamos al versículo 18, y dice la palabra: y dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ayúdenos con las luces, por favor. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos al capítulo 1, versículo 26 en adelante. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran, las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Amén, gloria sea al nombre de Dios. Quiero compartir con ustedes acerca del propósito de Dios con la familia. El propósito de Dios con la familia. En este pasaje que nosotros hemos leído, lo primero que resalta de una manera muy clara es que Dios creó todo lo que hay y que lo hizo bueno. Parece algo obvio, pero es algo muy fundamental, que entender la verdad de que Dios es el creador. Me dirá: pero qué verdad tan profunda. Pero es que de verdad es profunda, aunque a la vez es muy sencilla. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de ahí parte todo. Dios es nuestro creador. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Entonces la palabra de Dios habla del creador. Y eso es algo muy importante, porque de ahí parte, por ejemplo, que la vida... yo hablaba con un hombre estos días y estamos haciendo algo financiero, que tenemos que hacer algo porque corresponde, y él decía: es que la vida es esta, y me hacía así. Y sabe que la vida no es esto. La vida, más que dinero, son principios y verdades eternas. ¿Cierto que sí? Es decir, que por ejemplo, bueno, no voy a andar mucho porque en este punto, porque hay mucho material que compartir, pero es más que el dinero, más que tener plata. Es una esencia, es que venimos de Dios, y Dios tiene su palabra, y en su palabra nos da cómo poder ser exitosos en la vida. Pero todo viene de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que le debemos dar la gloria a Dios, porque Él nos dio la vida, porque Él nos creó, y a Él le damos todo el honor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Esto es muy importante. La Biblia habla muy claramente. Dice, por ejemplo, el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación nos habla de un creador. Si usted tiene un iPhone, si usted tiene un teléfono de cuarta generación, y usted dice: no, es que este apareció por ahí por casualidad. ¿Qué teléfono celular aparece por casualidad? ¿O fue que alguien lo creó? Fue que alguien inteligente lo creó y lo hizo de esa manera que sea tan útil. Ya no solo es un teléfono, tiene muchas otras funciones, cierto que sí. Pero sería muy tonto pensar que ese teléfono apareció por la casualidad. Y más tonto es pensar que esos cielos tan maravillosos, que esa creación tan hermosa, que el mismo ser humano, el ojo humano es tan perfecto, el cerebro humano. Mire, el cerebro humano es tan grande que tiene la capacidad de crear esto y mucho más.
O sea que el cerebro humano es mucho más que este aparatico y los demás que aparezcan, porque esa inteligencia la puso Dios en nosotros. Tenemos un Dios que nos creó y le damos toda la gloria. Dele gloria a Dios. Bendito Dios. El verdadero sabio es el que le da la gloria a Dios y le dice: gracias, Señor, porque me creaste. Cuando estaba estableciéndose el comunismo en Rusia, un profesor ateo le decía a los alumnos, especialmente a una niña: aquí no me vengan con el cuentico que Dios existe y que Él creó todo. Aquí nosotros creemos es en la materia, creemos es en lo material y no creemos en Dios. La niña de primaria le dijo: profesor, déjeme decirle que usted dice que Dios no existe, pero ya Dios me habló de usted. Y dice: ¿cómo así que Dios ya le dijo de mí? ¿Dónde y cómo? ¿Y usted por qué dice esto? Profesor, sencillamente lea el Salmo 14:1. Y abrió su Biblia la niña y le leyó el Salmo 14:1. Y le leyó diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Profesor, ya Dios me habló de usted antes de que usted naciera. Tremendo es Dios, ¿cierto que sí? Dele la gloria al Señor. Entonces, todo parte de ese creador maravilloso. En el libro de los Salmos, en el capítulo 8, versos 3 y 4, dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Dios es grande, mucho más grande que su creación. Si su creación es grande, Él es mucho más grande, porque Él es la mente que creó lo que hoy somos, lo que hoy podemos lograr. Y es ese Dios tan maravilloso. Es algo muy, pero muy profundo, y le damos a Dios la gloria y toda la honra. Entonces Dios es el creador, ¿cierto que sí? Y la Biblia dice que Dios todo lo creó bueno. Ahí en el libro de Génesis 1:31 dice la palabra de Dios que vio Dios todo lo que había hecho, y dice que vio que era bueno en gran manera. Dios no creó algo deficiente. Dios no creó cosas que no funcionan. No creó personas digamos atrofiadas o personas lisiadas. No creó una naturaleza desordenada, sino que por el pecado esas personas que Él creó perfectas se empezaron a deteriorar. La naturaleza misma se empezó a deteriorar, pero Dios creó todo bueno y luego colocó allí al hombre. Entonces eso nos habla de un Dios de excelencia. Por eso Dios quiere que nosotros seamos excelentes. No que hagamos las cosas como caigan, ¿cierto? Sino que nos esforcemos al máximo intelectualmente, nos esforcemos al máximo con las capacidades que Dios nos ha dado para hacer las cosas bien hechas. ¿Estamos de acuerdo? El cristianismo, la palabra de Dios no va con hacer las cosas como caigan, sino que tienen que hacerse bien, porque Dios nos ha dado ejemplo. Dios creó un universo maravilloso y colocó allí al hombre, cierto que sí, colocó allí al ser humano con un propósito especial. Pero también Dios estableció y creó no solo a un hombre para que viviera solo, sino que Dios dijo, Génesis 1:28, dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dijo Dios? Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, desde el principio Dios no quiso que las personas vivieran solitarias, ni las mujeres ni los hombres, sino que dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y le dio a un caballo. Le dio a la esposa, ¿cierto? Cierto que sí, qué importante es eso, ¿cierto? Porque es importante que, mire, ahí en el oriente hay gente que se casa con animales. ¿Usted sabía eso? ¿No ha escuchado? Por ahí una señora que se casó con un delfín, por allá otro que se casó con, bueno, cosas raras. Pero Dios le dio una mujer al hombre, ¿cierto? ¿Cómo sería que le gustó tanto que cuando vio a la esposa dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne? No salió poeta Adán, ¿cierto que sí? Porque Dios no quiere que el hombre esté solo. Entonces, otro aspecto que quiero enfatizar es lo siguiente: Dios quiere que se formen hogares. Diga conmigo: Dios quiere que se formen hogares. Entonces, la mentalidad sin Dios ataca el matrimonio, ataca el formar hogares. Pero la Biblia enseña que el propósito del hombre es formar un hogar, lo mismo de la mujer.
O sea que el hombre o la mujer deben pensar en formar hogares. Nosotros tenemos que enseñarle eso a los niños y a las niñas decirle: vamos a orar porque el que ha de ser tu esposo. A los niños: vamos a orar por la que ha de ser tu esposa. Desde niños hay que enseñarles que deben formar hogares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es muy importante que desde niños se enseñen. Usted a veces habla con los jóvenes y les dice: bueno, hermano, ¿cuándo piensa casarse? Entonces lo primero que le dicen: tranquilo, pastor, cuando yo decida le digo. Claro, eso es una decisión personal suya, pero algunos dilatan ese propósito de Dios para sus vidas, y lo dilatan demasiado, y así a veces llegan a tener 50 años y no se casan, 40 años y no se casan, ¿cierto? Y no forman hogares, sencillamente viven una vida. Pero ahora, no todos tienen que casarse, por supuesto, porque el apóstol Pablo dice: él no tenía un hogar y él decía: yo prefiero que ustedes se queden como yo, decía él. O sea, que él no tenía un hogar, pero ese era un caso particular de una persona, de Pablo. Pero lo que Dios quiere por lo general es que se formen hogares. No es bueno que el hombre esté solo. Y también Dios creó entonces el matrimonio. Le pregunto: ¿el matrimonio es malo o es bueno? Es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque lo creó Dios. Entonces usted tiene que superar en la mente, porque el secularismo le dice: no, eso de casarse, eso es por allá de la Edad Media. No, es más viejo todavía, es desde la creación. Pero es bueno porque Dios lo creó. Por eso las personas deben orar que Dios les dé su esposo o su esposa. Joven que está aquí, usted tiene que entender que tarde que temprano tiene que formar un hogar, ¿cierto? Y esto a los jóvenes no les gusta, a las señoritas no les gusta que les digan eso, pero quiero recordárselo: algún día tendrá que formar un hogar, y es mejor que se vaya preparando desde ya, ¿cierto? Que vaya pensando que eso es algo muy importante. Pero a los jóvenes en las iglesias hay que enseñarles que deben formar hogares. De verdad hay gente que dilata esto y siguen así la vida, pero jóvenes que me están escuchando, usted tiene que entender que debe formar un hogar, a menos de que la voluntad específica para usted sea otra, como en el caso del apóstol Pablo. Pero por lo general hay que formar hogares y es la voluntad de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. A veces en las iglesias hay problemas respecto a esto, hay como unas posiciones encontradas, pero eso enseña la palabra de Dios. Ahora, el casarse o el tener un hogar tiene unos propósitos, ¿cierto que sí? ¿Qué propósitos tiene el hogar? Vamos a tratar de ser un poco más concretos. Esta mañana nos alargamos un poquito, pero vamos a tratar de ser más concretos. ¿Por qué Dios creó el hogar o para qué creó Dios el hogar? Entonces vamos a mirar algunos aspectos brevemente. Primero, Dios creó el hogar para la gloria de Dios. Diga: para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios, ¿cierto que sí? Y todo lo que hacemos debe ser como un acto de adoración a Dios. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿tu estilo de vida en tu hogar glorifica a Dios? ¿Cómo tú tratas a tu esposa, eso glorifica a Dios? ¿Cómo tú tratas a tu esposo y a tus hijos, glorifica a Dios? ¿Tú crees que esos moretones que le has dejado en los ojos de tu esposa glorifican a Dios? Tú dices: para la gloria de Dios te voy a romper la cara, ¿cierto? Y algunos pues lo hacen, pero por eso uno tiene que pensar que todo lo que hace en el hogar debe glorificar a Dios. Esos gritos que parece es más bravo que el león de Colombia Justa Libres, ¿cierto? Y ruge en la casa. ¿Usted cree que eso glorifica a Dios? ¿El trato que hay en ese hogar glorifica a Dios, sí o no? Entonces, bueno, no sé, cada hogar. Entonces tenemos que entender que debemos vivir de tal manera que todo lo que hagamos en el hogar le dé la gloria a Dios. ¿Cambiarían los hogares o no cambiarían? Bueno, primer aspecto. Segundo aspecto, la gente debe casarse según el propósito de Dios para ilustrar la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Para ilustrar eso, o sea que el hogar debe mostrar cómo se trata a Jesucristo con su iglesia y cómo se trata a la iglesia con el Señor Jesucristo. A ver, yo le pregunto: ¿Jesucristo alguna vez le dice a su iglesia: eres una tonta, inservible, que no sirves para nada? ¿Y por qué lo haces tú con tu esposa? Jesucristo trapea el templo con su esposa como si fuera un trapeador.
No, dice la Biblia que Jesucristo la amó tanto que dio hasta su última gota de sangre por ella. Y dice que así como Cristo ama a la iglesia, así el esposo debe amar a su esposa. Qué cosa tan tremenda. Porque el hogar tiene que ilustrar la unión de Cristo con la iglesia. O sea que nos pone un nivel alto. Por eso cuando el Señor Jesucristo habló del divorcio y les dijo que no por cualquier cosa se pueden irse divorciando, Pedro en todo ese contexto dijo: entonces es difícil lo del matrimonio. Le dijo: sí es difícil, pero es la voluntad de Dios. Muy bien, la niña está contenta, gracias a Dios. Pero hay otro aspecto importante, es que ¿cómo trata usted a su esposo? Hay mujeres que parecen una pantera negra, ¿cierto? Son bravas y rugen también más que un león. Y cuando ella ruge, el esposo se siente, como decían por ahí, así de pequeñito. Y hasta le dice: es que lo veo así de pequeño, dígame algo más y lo aplasto. Hay mujeres así. Ahora, ¿así la iglesia trata a Jesucristo? ¿Y por qué tú tratas así a tu esposo? ¿Por qué lo menosprecias? ¿Por qué lo tienes como alguien sin valor? ¿Por qué lo menosprecias? ¿Por qué lo tienes en poca estima? Estás fallando. Por eso los matrimonios no funcionan, porque no estamos mirando los propósitos del matrimonio. Es ilustrar la unión de Cristo con su iglesia. Trate a su esposo como la iglesia trata a Jesús. ¿Qué decimos aquí del Señor Jesús? Eres lo máximo, eres especial, eres de verdad la persona que llenaste nuestro corazón. Pero ¿qué le dice usted a su esposo? Usted es un tonto, usted no sirve para nada, usted es el peor fracaso de mi vida. Empiece a realzar a su esposo y las cosas cambiarán. Empiece a tratar a su esposa como Cristo trata a la iglesia y el hogar se sanará. Pero para eso es el matrimonio. Es un nivel alto que nosotros lo hemos dañado. Porque la gente dice: es que el matrimonio es un papel. No está ni tibio. El matrimonio no es un papel. El matrimonio es un pacto que se establece con la persona amada delante de Dios y delante de autoridades y delante de testigos, para ilustrar la unión de Cristo con la iglesia. Vamos rápido porque el tiempo también va muy rápido. El tercer aspecto del matrimonio, ¿para qué el matrimonio y la familia? Es para madurar, crecer y madurar. Por eso el Señor Jesucristo dijo: fructificad y multiplicaos. Pero lo primero que dijo fue ¿qué? Fructificar. Fructificar significa madurar. Madurar, ¿cierto que sí? Y es que precisamente en el matrimonio uno madura o madura. ¿Es así o no es así? ¿Usted ha escuchado a alguna esposa que le dice al esposo: pero madure, madure? ¿Cierto que sí? O el esposo le dice a la esposa: pero es que usted parece una niña toda la vida. Vamos a ver si vamos madurando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que en el hogar ya usted no puede ser el niño consentido que era, ¿cierto? O la niña consentida que era, sino que ahora tiene que empezar a madurar. De por sí que uno cambia de apellido, ¿cierto? Ya se llama Ricardo, ya no es Ricardo Jiménez, sino que es Ricardo Arriendo, Ricardo Facturas, Ricardo Energía Eléctrica, porque tiene que pagar ahora las cuentas. ¿Es verdad o no es verdad? Pero algunos no se casan porque duran hasta 40 años en la casa y entonces no tienen que pagar nada. Está viviendo fácil allí en la casa, no tiene que madurar, no tiene que responder. Pero cuando uno se casa, le toca responder por una familia. Eso es así, ¿cierto que sí? Y tiene uno que madurar, porque si no madura, lo hacen madurar. A mí me han ayudado, para mi esposa ha sido una bendición. Y entonces es esto: ¿por qué yo lo he dicho varias veces, ¿por qué las piedras de los ríos son lisitas? Porque unas con otras se pulen hasta que quedan lisitas. Quizá usted dice: no, yo no quiero. Y hay unos cobardes. ¿Cuántos cobardes hay aquí? Dicen: no, es que esto es muy duro. Yo fracaso, yo renuncio, digo, y me voy, abandono a esta mujer, mejor me divorcio. Cobarde. Es un niño, no ha madurado, tiene que madurar. O dice la mujer: no me lo aguanto, mejor me divorcio. Madure, dígale a la mujer: madure. Porque el matrimonio es para que maduremos. Algunos me están mirando mal, pero que Dios los bendiga.
Sí me hago entender. Entonces en el matrimonio, esas fricciones, ese acople, todo eso, lo ayuda a uno a madurar. Porque uno trae muchas cosas de la casa muy infantil, la mujer, el hombre, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? En el matrimonio empieza a madurar. Pero algunos rehúsan a madurar y prefieren separarse. Dice, es que usted no me entiende. En cambio, la vecina sí me entiende. ¿Cierto? No. Es que usted no se casó para que lo entiendan, usted se casó para madurar, ¿cierto? O si no dice es que no me has hecho feliz. Bueno, no me diga quién ha dicho eso, pero quizá muchos de ustedes, o de ustedes hombres o mujeres, le dice, es que usted no me ha hecho feliz. ¿Y yo para qué vivo con usted si usted no me ha hecho feliz? Tanto el hombre como la mujer. Pero vaya aterrizando. Porque es que uno no se casa para que lo hagan feliz. Porque el único que da felicidad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dale un aplauso fuerte. ¿Cierto que sí? Si usted se casó para que lo hicieran feliz, no está ni tibio. No sabe nada de la vida. Según Dios, es que usted no me hace feliz. Y él le dijo que usted se casa para ser feliz. Usted ya tiene a Cristo que lo ha hecho feliz. Cristo lo ha hecho completo. Usted se casa es para seguir creciendo y siendo madurado y perfeccionado en el carácter cristiano. ¿Cierto que sí? Entonces es importante eso. Ya no quiero escuchar más mujeres que digan es que él no me hace feliz, ella no me hace feliz. Madura, hermana, madura, hermano. Esto es muy importante entenderlo. Porque muchos se casan con expectativas egoístas. Dice, esta es la más linda, me casaré con ella y es la mejor. Después se casa y después aparece una más bonita y a la otra la bota. ¿Por qué? Porque es un egoísta, lo que quiere es la mujer más bonita. Pero él sencillamente no quiere cambiar, quiere seguir el mismo. Y en el matrimonio uno tiene que cambiar, no puede seguir igual, porque Dios lo está perfeccionando a través del matrimonio. Por eso, no al divorcio. Está luchando usted con su hogar. Miren que está fallando usted. ¿Sí me hago entender? No se ponga a decir es que ella es así, ella es asá, ella me dice, ella. ¿En qué está fallando usted, hombre? Y sea verdadero hombre y cambie. Debe ser un niño. Diga, yo no puedo ser ese infantil toda la vida con pantaloncitos cortos. Ya toca madurar. Dice, y nos trajo para regañarnos. No, yo no los traje, ustedes vinieron. Pero tampoco los estoy regañando, es que les estoy diciendo la verdad. Y toda la vida tiene como 60 años y todavía que le den tetero. No, ya tiene que cambiar. Lo mismo la mujer. Tiene que madurar y decir, no, yo tengo que superar todo y este hogar lo sacamos adelante. Quiere que su hogar cambie, quiere que su hogar mejore, cambie usted. ¿En qué está fallando? Y si usted arregla lo que en que usted está fallando, no se le haga raro que los errores de su cónyuge, él también o ella también los va a corregir. Pero no se ponga a mirar la pajita en el ojo, la motita en el ojo de su cónyuge, sino mire la viga que hay en su ojo. Y si cambiamos, el hogar cambiará. Pero tenemos que madurar. ¿Estamos de acuerdo? Ya no más gente infantil. Ahora es importante entender, estamos recordando esta mañana a Martín Lutero. Martín Lutero era un monje agustino, católico por supuesto, pero él descubrió que la doctrina de la iglesia romana no era acorde a la palabra de Dios y él decidió salir de la iglesia romana. Entre otras cosas porque descubrió que solo somos salvos por fe, no por obras, bueno, otras cosas. Y cuando él sale de la iglesia romana, él ve la necesidad de casarse porque dice, yo soy un predicador. ¿Y qué dice la Biblia de los pastores y los predicadores? Que tengan su esposa, ¿cierto? Que sean casados, que tengan su esposa, que tengan sus hijos. Dios quiere que los ministros del evangelio tengamos un hogar, es la voluntad de Dios. Entonces Lutero pues consideró esa posibilidad. Pero Lutero también, como predicó el evangelio, muchas personas salieron aún de los monasterios, de los conventos. Entonces Lutero tenía una característica, él ayudaba a las monjas que estaban en los conventos a salir de los conventos. Y en una oportunidad, en unos barriles donde vendían pescado o guardaban pescado, rescató a 10 monjas de un convento, ¿cierto? Y esas monjas dijeron, bueno, salieron, entonces dijo, ustedes deben casarse. Y Lutero les ayudó a que se casaran.
y les ayudó y bueno, y se casaron 9 de ellas. Y quedó una de las monjas que según la historia y la biografía era muy brava, era muy estricta, era de unas facciones no muy bonitas, era muy estricta, se llamaba Catalina Bombora. Y resulta que Dios le dijo a Lutero: y ahora se va a casar usted con ella. ¿Qué le parece? Dijo: con ella, Señor, y ella es muy brava, ¿cómo va a casar con una mujer? Y entonces le dijo: esa es la que le tengo. Y entonces él se casó con Catalina. Pero Catalina era de un temperamento y era tan estricta. Acuérdense que en ese tiempo había la monarquía y a los reyes les decían amo, ¿cierto? Mi amo, sí, sí, sí. Pero era tan brava y tan fuerte Catalina Bombora que Lutero le decía: sí, mi amo, sí, mi amo, sí, mi amo, ¿cierto? O sea que él, bueno, él lo decía jocosamente, pero era de un temperamento fuerte. Entonces a Lutero lo atacaron porque él, siendo un monje, se casó. Entonces le dijeron los otros monjes: usted es un carnal, en vez de estar en el santo celibato, se consiguió una mujer. Usted se consiguió una mujer precisamente por eso, porque es un carnal. Y entonces Lutero les dijo: se equivocan, mis amigos, porque yo quiero decirles algo. Un año de matrimonio santifica que más que 10 años de monasterio. ¿Cuántos dicen amén? Y es verdad, ¿cierto? Porque usted en el monasterio ahí pues aleluya, 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 pero convivir con una mujer, soportarle el genio a cierta mujer, ¿cierto? Convivir con la esposa o con el esposo, ¿qué sucede ahí? Hay una transformación, ¿cierto que sí? O sea, se corrige o se corrige, madura o madura. Entonces por eso Dios dijo que el matrimonio es para toda la vida. Nosotros no creemos en el divorcio. Por cualquier cosa se están divorciando. Los judíos eran así. Dice: yo me divorcio porque me quemó la comida, porque tal cosa. Por cualquier cosa se divorciaban. Y así hay muchos evangélicos y los reprendo en el nombre de Jesucristo. No sea irresponsable. ¿Usted cree que el matrimonio es cualquier cosa? Lo reprendo en el nombre de Jesús. Eso no es un juego. No es jugar ahí a las muñecas o a los carritos. Es un pacto hasta la muerte. Diga algo, pero no dice nada. Dirá: uy, ¿qué le dieron al pastor? ¿Qué se tomó? No, pero es que es verdad. Hay mucha irresponsabilidad. A veces escucho unos testimonios. Dice: después de mi 5º matrimonio, las cosas empezaron a funcionar. ¿Quién dijo eso? No, así no es. Usted tiene que entender que eso no es un juego. Porque si usted no toma las cosas con seriedad, usted no está agradando a Dios, así sea un predicador. A veces los predicadores, usted conoce compañeros de predicación, pastores, y conoce a la pastora que tiene 55, 60 años, lo ha acompañado por más de 25 años, y cuando vuelve a saludar al pastor y la pastora y le presentan a otra, la mitad de edad, no tiene 60, tiene 25 años. Pastor, ¿qué pasó? No, es que mi esposa antes, que muy regañona y no me ayudaba, no oraba mucho, no visitaba, no era buena para el ministerio. En cambio esta hermana es la que yo necesitaba. Mentiroso, ahí sí es carnal, ¿cierto que sí? Cambió la de 50 por 2 de 25. Que el Señor lo reprenda. El matrimonio es con una persona hasta el último día. Dígale gloria a Dios y que el Señor lo ayude. Esta es la doctrina que nosotros enseñamos en esta iglesia. Eso es lo que nosotros procuramos vivir, que Dios nos ayude, pero más nos vale ser responsables para que Dios nos respalde, para que Dios nos bendiga. Bueno, los propósitos del matrimonio son otros más. Por ejemplo, los menciono rápido: para compañía y compromiso, para compañía y compañerismo, para compartir la vida en amor, para ayuda mutua, para ser uno, para gobernar la creación. Pero también quiero hacer énfasis en otro aspecto que dice Génesis 1:28, y estamos enfocados más aquí en esto ahora. Dice que los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Es decir, que Dios estableció el hogar y el matrimonio para que se levante una generación para Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En el libro de Malaquías, por favor, vamos a abrir la Biblia. Malaquías capítulo 2.
En el versículo 14, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 15: no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. En el primer versículo de Génesis leíamos que Dios quiso y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. O sea que el matrimonio es para tener una descendencia para Dios, como dice este versículo 15. Dice la palabra que Dios buscaba una descendencia para él. ¿Para qué se casan las parejas? Entre todo lo que hemos dicho, también para levantar una descendencia para Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Para levantar una descendencia para Dios. Es decir, que Dios quiere que las parejas tengan hijos. Casi siempre en el curso prematrimonial que damos a todos los que se casan en esta iglesia, aquí no casamos a la gente así, damos un curso y después le decimos: ¿todavía se quiere casar? Y algunos medio desmayados dicen: sí, todavía. ¿Cierto? Porque de eso se trata. No es que a la loca se casan y a los 3 meses se están divorciando, o a los 6 meses, no. ¿Y eso por qué es? Porque no se les enseña el fundamento. Y la gente cree que eso es como comer chocolates. No, eso es delicado. Es importante entender, y vamos a recordarlo hoy: nos casamos para levantar una generación o una descendencia para Dios. Dios quiere que los hijos vengan en el pacto de matrimonio. Desde el Antiguo Testamento se dice que los hijos fuera del matrimonio tienen una maldición que se llama, que los consideraban bastardos. Es una maldición que traen los hijos que vienen de fornicación. Claro, cuando llegamos a Cristo eso es quitado, ¿cierto? Pero es importante entender que no debemos tener hijos fuera del matrimonio, ya sea por el adulterio o ya sea por la fornicación. Es importante que los hijos deben venir en el seno del matrimonio para que vengan con la bendición de Dios. Ahora, si usted cometió ese error, Dios lo perdona, corte esa maldición que hay sobre sus hijos. Pero si está viviendo en unión libre, cásese o sepárese. Sencillamente, ¿sí estamos de acuerdo? La Biblia dice: sea honroso en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Cásese o sepárese, pero no esté con esa dilación ahí por meses, por años, y no decide nada. Eso es un gran defecto en su carácter. Dios quiere que si usted ama a una persona, haga un pacto con ella, que ese es el matrimonio, y decida que vivirá con esta persona, levantará un hogar para la gloria de Dios y tendrá la bendición del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pero mire que en este texto que estamos mirando dice que para levantar una descendencia para Dios, o sea que Dios quiere que en el hogar hayan hijos. Lo dice desde el Génesis y lo sigue diciendo ahora aquí en Malaquías. Y por eso Dios va en contra del divorcio, porque el divorcio, los primeros que sufren en el divorcio son los hijos. Entienda eso. Usted dice: no me la aguanto más, no me la aguanto más. ¿Y qué piensa de los niños? ¿Le importan los niños? ¿Le importa cuánto sufrirán los niños? ¿Usted cree que los niños quieren que el papá vaya por un lado y la mamá por el otro? Los niños son los que claman y dicen: perdónense, reconcíliense, maduren, arreglen su problema y vuelvan a ser uno. ¿Usted cree que a los niños les gusta que sus padres se divorcien? Son los primeros que sufren, y por eso Dios no quiere el divorcio, porque Dios quiere proteger esas generaciones. No sea tan egoísta, no piense solo en usted, no piense solo en usted como una niña caprichosa, un niño caprichoso. Piense el daño que le está haciendo a esos hijos cuando usted se separa, porque dice: ay, es que no lo quiero, ay, es que no la quiero. No sea inmaduro, madure, porque los niños están en juego. ¿Qué quiere? ¿Criminales? ¿Quiere prostitutas? ¿Quiere mujeres adictas a las drogas? Y hemos hecho un estudio bíblico que todos los que son desadaptados sociales es porque el papá renunció y se fue, se divorciaron, se separaron, pero los que sufren las consecuencias son los niños. No seas irresponsable. No pienses solo en ti, porque tú no eres el centro del universo. Tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Tú tienes una responsabilidad de levantar a esos niños en el temor de Dios. Y si no lo haces, le tendrás que dar cuentas a tu Creador un día.
Dele gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. En el libro de los Salmos, capítulo 127, en el versículo 3 y 5, la palabra del Señor dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Que los hijos son bendición. Diga conmigo: los hijos son bendición. Por eso no al aborto. Jeremías, Dios le dijo al profeta: antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. No al aborto. Porque esa vida que está en tu vientre no es tuya, es de Dios. Dios te la ha dado para que la cuides, no para que la mates. ¿Cuántos me están escuchando? A veces en las iglesias hay parejitas de jóvenes. Por eso en esta iglesia nosotros hacemos énfasis que cuando usted es un líder, sobre todo un líder, y quiere establecer un noviazgo, nosotros establecemos que ese líder que quiere tener un noviazgo, ese noviazgo sea público en la iglesia. ¿Cuántos me están escuchando? Pero hay unos que empiezan noviazgos y empiezan con una, siguen con la otra y caen en la fornicación. Hablemos con franqueza. Pero son desobedientes porque no se ajustan a las normas que tenemos en la iglesia. ¿Y por qué las tenemos? Para meternos en su vida, para controlarlo y manipularlo. No, su vida es suya, usted decide. Pero si quiere ser líder de esta iglesia, debe cumplir esos parámetros. ¿Por qué? Porque no queremos que después sale la líder embarazada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo a escondidas, todo que nadie lo sepa. Le dice el tipo, bueno, el señor, el hombre, le dice: yo te amo. Y es tan puro mi amor que no lo puede saber nadie. Que el gordo no lo vaya a saber. Que ninguna de esas supervisoras lo sepa. Porque yo te amo tanto que mi amor es tan puro que nadie lo debe saber. Pero eso se lo dice a 5. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces nosotros lo que hacemos es: el que quiere establecer un noviazgo, que es un líder de esta iglesia, eso debe ser conocido por todos. Para que las hermanitas ya no se estén metiendo ahí con el hermanito, porque ya sabe que tiene su pareja. ¿Sí vamos a entender? Y que no están para jugar ahí al manoseo, sino que están pensando en casarse. ¿Cuántos me están escuchando? Eso aquí es serio. Gloria a Dios. Porque es que hay tantas cosas. Ahora, una vez hay gente que hacen las cosas al revés y resultan embarazadas las muchachas. Y entonces dicen: ¿qué hacemos? Se ponen a hablar con el novio: ¿y ahora qué hacemos, mi amor? Estoy embarazada, ¿qué vamos a hacer? Y el inteligente, ese supergenio, le dice: sal de eso, mi vida, sal de eso. Y se ponen de acuerdo y abortan. ¿Sabe que en las iglesias también hay mucha gente que aborta a escondidas? Y la misma evangélica, la suegra, que no es evangélica, es una bruja, le dice: aborte, sáquese eso, sáquese ese feto, sáqueselo, aborte. Y es de las de la oración y es de las de grupos ahí de la iglesia, y es la que le dice a su hija que aborte. Si no te arrepientes, tendrás que darle cuentas a Dios. No eres una cristiana, eres una bruja. Si tú le mandas a tu hija que aborte, ¿qué te puedo decir? ¿Cuántos me están escuchando? O nos volvemos serios o nos volvemos serios. ¿Sí me hago entender? Ay, no, mi amor, salga de esa masita que tiene ahí. Eso es una masita, te tomas unas pastillas, haces un tratamiento y ya sale la masita. Lo que estás es matando una criatura. ¿Por qué no la decisión más bien? ¿Por qué no dice, se ponen de acuerdo y dice, ay, ¿qué hacemos? Estoy embarazada. Le quitamos la vida a ella. ¿Por qué no te la quitas tú? Porque es que el feminismo degenerado de hoy, que es un solo humanismo, dice que la vida de la mujer sí vale, pero la vida del niño no vale. Tanto como tu vida vale, pero la criatura que tienes en tu vientre también vale. Dele gloria a Dios por eso. Estamos en contra del aborto. Ahora, yo quiero decirle algo.
Si por tu mala conducta, por tu comportamiento quedas embarazada, asume tu responsabilidad. ¿Sí? No mates a tu hijo. Ten a tu hijo, sé valiente. Porque muchas muchachas van donde el papá y el mismo papá les paga el aborto. Irresponsable. Si ella se embarazó, que cumpla, porque acá, perdón, ¿quién fue la que estaba en la cama? Y dirán, ay no, ya se está pasando. No me importa lo que usted diga, pero ¿quién fue la responsable? ¿Será que fue un ángel que llegó y ya? No, no, ella es la responsable. Si ella es la responsable, tiene que asumir su responsabilidad. Y yo sé que muchas de ustedes han abortado. Y no sigan haciendo eso, porque tendrán que encontrarse con su creador. Y usted que es un novio que piensa es con la bragueta, no con el cerebro, cambia de vida, porque estás destruyendo tus generaciones, te estás hundiendo en un lodo profundo. Pero si tú cambias hoy, Dios tendrá misericordia de todos nosotros y tendremos la bendición. Dele gloria a Dios, fuerte, fuerte. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Entonces se casa para tener hijos. Hay que pensar en los hijos. ¿Qué futuro tendrán esos hijos? Los hijos son una bendición. ¿Estamos de acuerdo? Dice el versículo 3 que son herencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si tú te casas es para tener hijos. ¿Cuántos jóvenes en la clase prematrimonial dicen hijos? Hasta se les ríen a uno en la cara. ¿Qué hijos voy a tener? Porque ellos quieren solo que los hagan felices, quieren es divertirse, quieren un matrimonio light sin ningún compromiso. Pero la Biblia dice que hay que tener los hijos. Y muchas veces después quieren tener los hijos y no pueden. Les toca gastar cantidades de dinero en tratamientos, cantidad de cosas que se tienen que hacer, y a veces ya no pueden tener los hijos, porque no es cuando tú digas, es cuando Dios te lo ordena. ¿Cierto que sí? Dios trata con todas esas cosas, porque algunos no le creen lo que Dios dice. Pero yo he descubierto en esta corta experiencia que tengo que este libro es verdad, que lo que dice este libro se cumple. Lo he podido experimentar en mi vida. Cuando me he equivocado, he tenido que pagar consecuencias, y cuando he obedecido, también he tenido las bendiciones, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Aleluya. No te creas más sabio que Dios. Tú eres solo un puntico en este universo. Eres uno de los 7,250 millones de este planeta. Solo eres uno en 7,250 millones de habitantes. Pero Dios, su palabra es verdad. Y dice la palabra de Dios, ya ir enfilándonos a terminar, dice que los hijos son armas. Son armas. Dice el versículo 4. El 3: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nosotros creemos en la guerra espiritual, ¿no? Y reprender y todo eso. Pero entonces a veces nosotros decimos: diablo, te amarro las pezuñas y los cachos y te pongo debajo de mis pies. Bueno, está bien, y el diablo a veces dirá: pero es que usted es un mal esposo, ¿qué me va a amarrar a mí? Bueno, cosas así. Bueno, pero lo cierto, no estoy atacando la guerra espiritual. Si estamos en santidad y guiados por Dios, Dios va a respaldar eso. Pero aquí la Biblia nos habla de un arma muy poderosa. ¿Cuál es esa arma? Los hijos. O sea que hijos bien formados serán armas contra el mal. Vencerán el mal en las naciones. ¿Cierto? Por eso cuando nosotros estamos formando hijos para que sean influencia en nuestro país, para que gobiernen en nuestro país, para que sean gente que donde se paran tienen autoridad moral, espiritual, intelectual, para hacer una transformación en un país. No estamos criando hijos para que sean vagabundos, para que sean ladrones o drogadictos. Estamos levantando una generación para Dios, y no es fácil. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso, si nuestros hijos no están caminando, tenemos que decirle a Dios: oh Señor, hemos fallado infamemente.
ayúdanos para restaurarnos. Pero los hijos bien orientados son armas en contra del mal. Y estos hijos serán para usted una bendición tremenda. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5. Versículo 5. ¿Cuántos están aquí? Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué es lo que quiere decir? Que usted ya está con el bastón, ¿cierto? Y vienen sus enemigos y golpean fuerte en la puerta y dice: salga Juancho, que aquí vamos a arreglar el problema. Y usted sale, Juancho tiene 95, 96. ¿Y qué es lo que pasa con usted? Y entonces que le vamos a dar una golpiza porque usted es nuestro enemigo. Y cuando lo van a golpear salen 5 muchachos que no son viejos, son fuertes. Y dice: lo que es con mi papá es conmigo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Dele gloria a Dios. Por eso hay que tener hijos. Si tú te rehusas a tener hijos, o quieres tener un hijo como tener una mascota, óigame esto, porque algunos quieren tener hijos como una mascota, para que el niño le llene los vacíos emocionales al otro niño. ¿Cuántos me están escuchando? Hoy sí fue mejor dicho, ¿no? Santo Dios. Entonces dice: yo quiero tener un hijo porque con un hijo, o sea, está buscando llenar sus vacíos emocionales, por eso quiere tener un hijo. Pero eso es como, lo quiere tener como si tuviera un perrito o un gatico. No, usted tiene hijos para criarlos en el temor de Dios, para que sean armas contra el mal y sean siervos de Dios. No para llenar tus vacíos emocionales. ¿Estamos de acuerdo? Y algunos son tan cobardes que ni siquiera tienen hijos, pero compran un labrador, o sea, un perro labrador, se compran un bulldog, se compran aunque sea una tacita de té, ¿cómo se llama? Un Frise Poodle, ¿cierto? Se compra cualquier cosa para calmar la conciencia, o se compra un gato, o así sea, un canario, lo que sea, una mascota. Pero Dios quiere es que tengas hijos, no mascotas. ¿Cuántos me están escuchando? Y a veces hay gente que no tiene sus hijos y sabe una cosa. Mire, se lo digo con el corazón en la mano: cuando lleguen a viejos, no habrá quien responda por ellos, porque fueron egoístas, vivieron solo para ellos, pensaron solo en ellos, quisieron solo ser felices ellos, pero no obedecieron a Dios. Dios no dijo solo que tuviera un hijo. ¿Qué dijo Dios? Multiplíquense. O sea que no eran solo ni 2, porque 2 solo los reemplazarían a ellos, ni 3 porque no se alcanzan. Por lo menos, según veo ahí, por lo menos serían como 4. O sea que a mí me falta 1. Varios hijos, porque los hijos serán para usted una bendición. Mire que hay culturas como Europa, culturas como el Canadá, que están haciendo algo para remediar esto. Culturas como en el Japón, que ya no quieren tener ni siquiera un hijo. Pero ¿qué va a pasar cuando ellos necesiten a alguien que les dé la mano? Cuando ancianos. Pagarán las consecuencias de su egoísmo, porque están en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Sí me hago entender? Entonces se dijo que en cierto país hubo por lo menos de 40 a 60 millones de abortos, y que ahora ese país está en una crisis tan tremenda porque no hay no hay jóvenes que trabajen, y el país está decayendo en su economía porque no hay manos, no hay cerebros, no hay gente que piense, que trabaje y que produzca, porque los mataron antes de nacer. E hicieron una evaluación y dijeron: si hubiéramos dejado la vida, los hubiéramos dejado vivir, ellos hubieran sido los que habían trabajado ahora para que nuestro país prosperara. Porque es que cada persona que viene al mundo, si es bien educada, si es capacitada, si tiene un buen hogar y tiene buenos padres, producirá mucho más de lo que consume. O sea que cada persona bien formada será un factor de desarrollo, de prosperidad, de avance para su propia vida, para su familia, pero también para su país. Entonces la palabra de Dios se cumple. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en este sentido? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que debemos tener hijos. Los que no se piensan casar, es bueno que lo vayan pensando primero. Segundo lugar, cuando se case hay que tener hijos, pero no son hijos para satisfacer sus necesidades
emocionales, sino para formarlos para que sirvan a Dios y extiendan el reino de Dios. Tenemos hijos para la gloria de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo por eso? Entonces, ¿por qué hay parejas que no quieren tener hijos? Te pregunto. ¿Por qué pudiendo tener los hijos no los tiene? Yo no sé qué está pasando con usted, pero tiene que reflexionar. ¿Sí me hago entender? Esto es muy, pero muy importante. Ahora, quizá usted por cuestiones biológicas, por cuestiones así, no puede tener hijos. Entonces hay otra opción que podía tener. ¿Cuál es? Adoptar. Mire que nosotros los cristianos somos muy radicales, ¿cierto? Y hasta nos ponemos un poco morados en el púlpito y decimos: no estamos de acuerdo que los LGTBI adopten niños, y hacemos marchas y vamos al Congreso allá y hacemos lobby y hacemos ruido y hacemos de todo, y bueno, y Dios nos ha ayudado y ahí la cosa va. Pero resulta que solo protestamos pero no hacemos nada. ¿Cuándo adoptamos un niño los cristianos? Pero si nos oponemos a que los gays lo hagan, pero nosotros no lo hacemos. El pastor Mario nos estaba contando que ellos trabajan en el ministerio de adolescentes en los hogares del bienestar familiar, y hay unos adolescentes, ¿no? Y que ellos expresan y dicen: cuánto anhelo que me adopten. Niños de 8, de 10, de 12 años. Cuánto yo anhelo que alguien me adoptara. Y ellos aspiran que antes de que lleguen a ser ya mayores de edad, alguien los adopte. Y hay un clamor, hay una súplica, hay un ruego porque alguien los adopte. Esta puede ser una opción para usted también y para mí, ¿cierto? Las familias cristianas deben considerar la posibilidad de tomar niños en adopción. ¿Sí me hago entender? Quizá ya por cuestiones de su cuerpo, de su edad, todo esto, ya no puede tener niños. Pero podemos hacer una labor buena adoptando niños y criarlos en los principios de la palabra de Dios. Algunos dirán: ay, no, ya es suficiente, ¿cierto? Pero que cada uno, Dios nos guíe, pero que la iglesia tiene que ser una respuesta. Un hombre llamado, ya terminando, un hombre llamado George Mueller, no sé si ustedes han escuchado de George Mueller. George Mueller era un hombre de Inglaterra y él tenía un amor tremendo por los niños. Y él dijo: Señor, yo quisiera ayudar a los niños sin hogar. Y sabe que él formó unos hogares para los niños, y no sostuvo ni 100, tampoco 200, Camilo, ni 200, ni 300, ni 500. Él tuvo fe para tener y criar y ayudar a 10,000 niños. Y tuvo la fe que Dios le daría todos los recursos, y Dios hizo tremendos milagros y le dio todo lo que él necesitaba. Algunos dirán: uy, pero yo con uno y eso es por 20. Porque es que esa es la cultura. No, que no me hagan sufrir, que yo sea feliz. Pero este niño hace por 5. Ya entonces tenemos que madurar. Bueno, pero pensemos, hermanos, en esto que es la voluntad de Dios. Nuevas generaciones para la gloria de Dios. Quiero terminar con este detalle. Europa hoy, los europeos no quieren tener niños. Entonces va a pasar lo siguiente: los musulmanes han pedido asilo, les han dado ciudadanía, a muchos les han dado nacionalidad y están teniendo hijos en Europa. Lo que quiere decir es que de aquí a unos 50, dicen los sociólogos, investigadores sociales, que en 50 años Europa será musulmana y gobernarán los musulmanes. O sea, la Europa que en un tiempo fue cristiana, después poscristiana, ahora serán gobernadas por los musulmanes, porque los musulmanes sí tienen hijos. Y al tener los hijos, conquistarán naciones. Tenemos que entender que los hijos que Dios nos da es para que impacten a Colombia. ¿Cuántos están de acuerdo? Y que Dios los use para hacer una bendición a los países, especialmente a nuestro país, y que le demos la gloria a Dios. Ya no voy a hablar más, tranquilos, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Póngase en pie si puede. Señor, te damos las gracias. Marta, por favor, siga. Señor, te rogamos que tú nos ayudes, que podamos entender estas verdades, que dejemos atrás la vida extraña que llevamos, la vida inmadura que llevamos, y que entendamos, Señor, que estamos aquí
para cumplir propósitos que tú nos has dado. Que estamos aquí para glorificarte, que estamos aquí para cumplir tus planes y tus propósitos. Señor, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Dígale a Dios: Señor, tú sabes quién soy yo. Yo coloco mi vida en tus manos, yo coloco mi presente y mi futuro en tus manos. Pero Señor, yo te ruego que tú seas el centro de mi vida, que tú seas el que gobiernas mi vida. Dígale: Señor, yo saco de mi mente todo concepto extraño, todo sentimiento que no es de acuerdo a tu palabra. Y yo te ruego, Padre, que tu palabra empiece a transformar mi vida. Dígale: Señor, que mi vida no sea lo que yo he hecho de ella, sino que mi vida empiece a cambiar, mi vida sea diferente. Dígale: Señor, ayúdame, Señor, estás a tiempo todavía. Cambia y deja que Dios obre un cambio en nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde y digas: pero ¿qué fue lo que yo hice con mi vida? Fui una persona terca, hice lo que siempre quise, renegué y me amargué toda la vida. Estamos a tiempo. El que tiene oído para oír, que oiga. Estás a tiempo de que tu vida sea transformada, de que tu vida sea bendecida y que Dios te lleve a la bendición que tiene para ti. Pero vuélvete a Dios ahora para que Dios te ayude y te bendiga. Vamos a hacer una oración todos nosotros. Vamos a decir, por favor, digamos: Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, yo te ruego, Padre, que tú tomes mi vida y me ayudes a estar en el propósito que tú tienes para mí. Te pido, Señor, que todo concepto errado sea echado fuera de mi mente y de mi corazón. Que todo concepto humanista y secularista que hay en mí se ha echado fuera. Perdóname, Señor, por no ser obediente, por vivir en el egoísmo, por vivir en mi capricho. Pero yo te ruego que tú cambies mi vida desde este día y me hagas una nueva persona. Gracias, Dios mío, por transformarme. Gracias por renovarme. Diga: Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, porque yo vivo es para ti, Señor. Es para ti, en Señor. el nombre de Diga: Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias Levántese a Dios.